Enviamos un saludo caluroso a todos los hermanos de la región andina comprendida por las asambleas del estado Mérida, asambleas del estado Táchira, asambleas del estado Trujillo, y también nuestros hermanos de las asambleas de Barinas y el hermano país de Colombia, Villa del Rosario de Cúcuta. Un abrazo muy especial a la región andina. Esta era una fecha para reunirnos y compartir de la buena palabra de Dios. Sin embargo, las circunstancias no nos los han permitido, pero agradecemos al Señor el medio por el cual nos estamos comunicando y el ejercicio también de nuestros hermanos siervos del Señor que han tenido a bien apoyar grabando sus audios y enviándolos. Este es el último audio de las conferencias en cuanto a las palabras de ministerio y damos gracias al Señor por la ayuda que nos ha estado brindando a través del desarrollo de las conferencias. Vamos por favor a leer en la carta a los Efesios, en el capítulo 6 y versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Hasta aquí estará bien, esperando que el Señor añada bendición a su palabra. Una de las expresiones que me han llamado mucho la atención es la expresión las regiones celestes, del versículo 12 al final. Entendemos que esta epístola a los Efesios habla de los lugares celestiales desde el capítulo 1 hasta el último capítulo, capítulo 6. Hay dos menciones de los lugares celestiales en el capítulo 1 y hay otras dos menciones más, una en el capítulo 2, otra en el capítulo 3. Finalmente esta que hemos leído en el capítulo 6. Es interesante pensar que el apóstol Pablo está en lugares carcelarios y desde los lugares carcelarios logra elevarse a los lugares celestiales. Él hace mención de ello en el capítulo 3, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús. Él habla de esto en el capítulo 4 y en el versículo 1, yo pues preso en el Señor. Y él hace una última mención de sus circunstancias en el capítulo 6 y versículo 20, por el cual soy embajador en cadenas. Él habla allí de sus tribulaciones. Él anima a que no desmayen en el capítulo 3, en el versículo 13, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones. Él les pide no desmayéis por cuanto él mismo no había desmayado. En medio de sus muchas tribulaciones había logrado elevarse para llegar a los lugares celestiales
convirtiéndose en un ejemplo para nosotros en estos días difíciles por los cuales estamos atravesando. Esto es muy cónsono al profeta Habacuc de la antigüedad. Él estaba también atravesando circunstancias sumamente difíciles, extremas en el ámbito económico. Él termina su libro hablando de su circunstancia presente, indicando: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vaca en los corrales, entonces ¿él qué hace? Él se eleva. Versículo 18, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. De él retoma las fuerzas. Él dice: Jehová el Señor es mi fortaleza. ¿Y dónde termina él? Él termina en alturas, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. Uno que logró elevarse a pesar de circunstancias económicas extremas. Aquí está el ejemplo del apóstol. Uno pudiera pensar en la primera mención, capítulo 1 y 3, esos lugares celestiales son lugares de bendición. Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Cuando llegamos al versículo 20, esos lugares celestiales son lugares de entronización. Allí se ve a Cristo sentado a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra. Y en el versículo 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Ahí está su entronización por encima de todo. Es el lugar de elevación que también ha sido mencionado en el capítulo 4. Entonces dice en el versículo 9, ¿y esto de qué subió? Ahí está Cristo subiendo. Y uno se pregunta, ¿qué tanto subió? Versículo 8, subiendo a lo alto. ¿Y qué tan alto subió? Versículo 10, subió por encima de todos los cielos. Entonces es el lugar de entronización. Pero cuando llegamos al capítulo 2 y al versículo 6, entonces entendemos que es el lugar de elevación y comunión. Él dice allí, incluso desde el versículo 5, nos dio vida juntamente con Cristo. Después dice el versículo 6, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Es un lugar de elevación, estamos allí sentados en los lugares celestiales, pero es un lugar de comunión, porque no estamos solos, estamos con Cristo Jesús. Y hay que destacar en dos ocasiones la expresión juntamente con Él. Pero cuando llegamos al capítulo 3 y versículo 10, entendemos que ese es un lugar de revelación. Allí, en el capítulo 3, en el versículo 10 dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. La iglesia allí es la cátedra por la cual se está revelando las muchas formas de la sabiduría de Dios, los muchos colores de la sabiduría de Dios son revelados por medio de la iglesia a los principados y a las potestades en los lugares celestiales. Finalmente llegamos al capítulo 6, versículo 12, y esos lugares celestiales son lugares de conspiración satánica. Allí dice: no tenemos lucha contra sangre y carne. Y él habla allí de las acechanzas del diablo en el versículo 11 al final, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Tantas veces estamos confundiendo a nuestros enemigos. Los objetivos no están bien coordinados en nuestras mentes
y estamos luchando contra sangre y carne. Hay una versión que dice, en vez de traducir sangre y carne, traduce seres humanos. Nuestra lucha no son contra los seres humanos, no son contra nuestros hermanos. Nuestros hermanos en Cristo están a nuestro lado para que le amemos, para que cooperemos con ellos, para sobrellevar la carga los unos de los otros, para animarlos los unos a los otros con estas palabras. Ellos no son nuestros enemigos. Contra ellos no es nuestra lucha, tampoco contra nuestros prójimos. El vecino tuyo no es tu enemigo, el señor del trabajo, el compañero de estudio. Ellos son personas a las cuales les debemos el evangelio de la paz y hay que comunicárselo. Hay que amarles a ellos también. Nuestra lucha está aquí señalada, es el lugar de la conspiración en las regiones celestes y son enumerados allí. Allí están los principados, uno. Allí están las potestades. Allí están los gobernadores de las tinieblas. Y allá están las huestes espirituales de maldad. Es un lugar de conspiración. De manera que sencillamente las regiones celestes están siendo contrastadas. Hay un contraste con las regiones de la tierra. Y precisamente es eso. Un contraste. Ahora, es interesante que este tema de las regiones celestes y la conspiración satánica que se libra allí, las luchas, son mencionadas precisamente en la carta a los Efesios. Si uno entiende que la carta a los Efesios tiene un trasfondo, Éfeso sería en nuestros días, traspolándolo a nuestros tiempos, a nuestra circunstancia, el estado Yaracuy, esa montaña de Sorte, donde es venerada aquella mujer María Leonza. Así era Éfeso. Su génesis comienza en Hechos 19, su génesis espiritual. Dice en el versículo 20, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Pero ¿en qué circunstancia? En la circunstancia de Diana. Allí está una mujer, una diosa. Ella es la gran diosa Diana, tiene un templo. Y ella era venerada por toda Asia y el mundo entero. Y hay un ambiente espiritista allí. Se mencionan los espíritus malos saliendo. En el versículo 12 se mencionan exorcistas ambulantes. Ellos están intentando invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos. Y hay un caso allí de exorcismo señalado. 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, ellos hacían esto. Dice que el espíritu malo le dijo a Jesús, conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quién sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Esa era una representación de lo que ocurría en todo Éfeso. Había un ámbito de dominio espiritual sobre sus habitantes. Aquí dice, pudo más que ellos. Aquí dice, dominándolos. Y es interesante que ellos huyen de allí desnudos. No pudieron, salen desnudos. Por eso aquí en el capítulo 6, entonces se menciona de la necesidad de vestirnos con toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. No ser hallados desnudos, desprovistos de la armadura. Aquellos, en contraste, salieron desnudos. Ese era el ámbito, versículo 19. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros
y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio hallaron que era 50,000 piezas de plata. Y entonces, en medio de esa circunstancia, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Desde los ámbitos carcelarios a los lugares celestiales. Quisiera que pudiéramos hacer mención de las luchas, las conspiraciones que se llevan en ese lugar. ¿Sabe? No es la única lucha que se libra. Estamos librando luchas con nuestros enemigos, y para cada uno de esos enemigos hay una armadura que vestir. Hay una lucha que se libra contra la carne, y Romanos capítulo 13, desde el verso 12 hasta el 14, se habla de esa armadura contra la carne. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos, ahí está la armadura, vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias. No proveáis para los deseos de la carne. Allí está una armadura contra la carne. Pero cuando llegamos a la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 5 y versículo 8 hay otra armadura. Pero nosotros que somos del día seamos sobrios, habiéndonos vestidos. Aquí está la armadura, con la coraza de la fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. En el versículo 5 había indicado, no somos de la noche. Él comienza allí, somos del día, versículo 8, en el versículo 5, no somos de la noche ni de las tinieblas. Y entiendo que es la misma verdad que indica el Señor en Juan capítulo 17 y 16. Allí el Señor dijo, no son del mundo. Aquí el apóstol Pablo dice, no somos de la noche ni de las tinieblas. Una armadura contra el mundo. Pero aquí estamos con una armadura contra Satanás y sus huestes. Y en cuanto a esta armadura, quiero destacar tres cosas. Era la cubierta de esa armadura. Comienza diciendo, vestíos. Ella verdaderamente cubre. Nuestras primeras páginas sagradas mencionan, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. La idea allí es los cubrió. Las hojas de higuera no cubrían. Adán dice, estaba desnudo y me escondí. Pero él dijo, estaba desnudo y me escondí, consciente que aun cuando tenía hojas de higueras, seguían desnudo, pues no cubrían su desnudez. Esta es una cubierta. La armadura cubre la desnudez, por eso dice vestido. Pero él dice vestido ¿de qué? De toda la armadura. Lo que indica que esa armadura está completa. Una armadura que cubre, una armadura completa. Toda la armadura. Allí señala a lo menos 7 piezas que componían esta armadura. Hay que incluir la pieza de la oración en el versículo 18. Esta es una pieza ante la intimidación verbal. Esta fue una de las armas que usó Goliat contra Israel por 40 días y los mantuvo temblando. Era el rugido del león. Vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, y él utiliza su rugido como una herramienta de intimidación. Cuando él fue a enfrentarse contra David, él le dijo, soy yo perro para que vengas a mí con palos, y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo.
Allí está la oración. Es el mejor antídoto cuando tenemos miedo, doblar nuestras rodillas para hablar con nuestro Dios. Esas 7 piezas comienzan con un cinturón en el versículo 14, continúan con una coraza de justicia en el versículo 14, siguen con un calzado, el calzado los pies con el apresto del Evangelio en el versículo 15, siguen con el escudo de la fe en el versículo 16, después habla del casco, el yelmo de la salvación, luego la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y finalmente la oración. Cubren distintas partes del cuerpo. Una coraza de justicia es una cubierta para el pecho, una cubierta para el corazón. La Biblia habla de sobre toda cosa guardada, guarda el corazón, de él emana la vida. La necesidad de resguardar nuestros sentimientos, ser vigilantes. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Necesitamos la coraza de justicia. Hay un calzado para los pies, es el apresto del Evangelio. Da la idea, teniendo un buen asentamiento del pie en el Evangelio de la paz. Asentar bien el pie, conocer bien el Evangelio para poderlo comunicar bien. No solo el Evangelio, hay un ministerio duple, haced discípulos, ir por todo el mundo, predicad el Evangelio, pero también id y haced discípulos, enseñándole que guarden todas las cosas. Hay que enseñar el Evangelio con toda su doctrina. Pero el fundamento de los apóstoles y profetas también hay que enseñarlo y hay que sentar el pie bien sobre estas verdades fundamentales en estos tiempos de tanta confusión. El escudo de la fe era un escudo grande que cubría el cuerpo entero. El mejor antídoto ante la incredulidad es creer, es la fe. Como decía aquel hermano escritor de aquel himno, creo en ti. Aunque nadie crea, aunque yo mismo esté luchando con mi incredulidad, yo creo en ti. Creo, Señor, ayuda en mi incredulidad. Allí está un escudo para proteger el cuerpo entero. Allí hay un casco. Es el yelmo de la salvación, va a cubrir nuestros pensamientos, hay que cubrirlos. Tantas dudas llegan allí. Y qué bueno sería en pensar en todo lo honesto, en todo lo que es de buen nombre, si hay reputación alguna, si hay algo digno de alabanza. Todas estas cosas que cuadra muy bien con una persona bendita, el Hijo de Dios, nuestro Salvador. Eso va a cubrir nuestro pensamiento, va a convertirse en un yelmo, en un casco, que me va a proteger. Hay un tema doctrinal tocante a la salvación en todas las Escrituras. En 170 ocasiones se menciona la palabra salvación, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y deberíamos ocupar nuestras mentes en este tema tan precioso, Cristo y su salvación. Pero entonces menciona la espada del Espíritu, la palabra de Dios y la oración. La idea es que hay que vestirse con toda la armadura de Dios. No se puede prescindir de ninguna de las piezas de estas armaduras, porque por pequeña o insignificante que parezcan, comienza con el cinturón. Y es que perderíamos libertad y fuerza sin el cinturón de la verdad. Quiero verlo llanamente como la verdad.
porque entiendo que ese es el contraste que se va a mencionar en el capítulo 4 de esta misma carta, en el versículo 25, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo. No hablar verdad, no desechar la mentira, va a coartar nuestra libertad, va a quitarnos fuerza. Aquel que se ejercita en las pesas puede que tenga mucha fuerza para levantar grandes cargas, pero él requiere de un cinturón para impedir una lesión, para impedir que salga descalificado. Y aquí está la verdad. Necesitamos ceñirnos de la verdad. Hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Dice Proverbios capítulo 20, versículo 6. Era precisamente lo que el Señor estaba buscando y lo halló en Natanael. He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. No podemos prescindir del cinturón, por más que pensemos que no es necesario, nos coarta, nos limita, nos roba fuerza, nos quita libertad. Que el Señor nos ayude a ponernos cada una de estas piezas. Son indispensables. Quiero pensar en la confección de la armadura. Hemos pensado en la cubierta de esa armadura, vestidos. Hemos pensado en lo completa de esa armadura, vestidos de toda la armadura. Pero ¿quién la confeccionó? Él dice, toda la armadura de Dios es confeccionada por Dios. Él se encargó de ello. De modo que no puede haber fallas. Es suficiente para mantenernos firmes en la batalla. Del Señor se dijo, bien lo ha hecho todo. Si esta armadura está confeccionada por Él, es suficiente para que obtengamos la victoria con ella. Finalmente quiero considerar que era una armadura personal. Pensando en 1 Samuel capítulo 17, versículo 38 al 40, él menciona allí la intención de Saúl de vestir a David con sus ropas y menciona casi las mismas piezas de Efesios capítulo 6. Puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Allí está el casco, allí está la coraza. Y dice, y ciñó David su espada, allí está la espada sobre su vestido, y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba, y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué, y David echó de sí aquellas cosas, y se vistió de sus propias armaduras, dice el versículo 40, y tomó su cayado, ese era suyo, en su mano, y escogió 5 piedras lisas del arroyo, y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano, y se fue hacia el filisteo. Él está usando su propia armadura, y es así, hermano. En la congregación, cada hermano, cada hermana, entre el pueblo de Dios, debe portar, debe vestirse de su propia armadura. Son personales, pero son armaduras preparatorias, y ese es el capítulo 18 de 1 Samuel. Llegamos al versículo 4 y dice, y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. ¿Y por qué está haciendo eso? Es que él lo está preparando. Hay una intuición en este Jonatán. Él sabe, David ha comenzado a luchar las batallas de Jehová. Por delante tiene muchas otras luchas, muchas guerras que librar. Y es la verdad del versículo 5. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra. Y ahí está un Jonatán preocupado. Él está ayudando. Él está preparando para las batallas futuras. No es la única ocasión cuando vemos a este Jonatán preparando a otro. En el caso del capítulo 20 hay un muchacho allí. Él es mencionado como un muchacho.
en el versículo 37 del capítulo 20, y llegando el muchacho donde estaba la saeta que Jonatán había tirado. Pero cuando llegamos al versículo 40, luego dio Jonatán sus armas a su muchacho. Comenzó indicándose el muchacho, pero después de haber trabajado Jonatán con él, este muchacho ha ganado confianza en Jonatán y ahora él lo llama su muchacho. Y le dijo, vete y llévala a la ciudad. Dio Jonatán sus armas a su muchacho. Él ha ganado confianza y él está preparando para circunstancias futuras. Eran armaduras, no solo personales, eran preparatorias. Pero cuando llegamos al capítulo 21, entonces entendemos que eran armaduras poderosas. Versículo 8, y David dijo a Ahimelech, el sacerdote, ¿no tienes aquí a mano lanza o espada? Versículo 9, y el sacerdote respondió, la espada de Goliat del Filisteo, al que tú venciste en el valle de Ela, está aquí envuelta en un velo detrás del efod. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y David dijo, ninguna como ella, dámela. Él sabía, es todo lo que necesito, la espada. Era una herramienta sumamente poderosa, ninguna como ella, dámela. Era la espada que había quitado la cabeza del gigante. Y era la verdad descrita en Mateo capítulo 4. El Señor derrotó al enemigo tentador, diciéndole, escrito está. Él utilizó la espada. Fue el secreto de la victoria del Señor en la tentación. El apóstol dice, las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas. Entonces, era una armadura personal, preparatoria, poderosa, pero últimamente indicamos, eran unas armaduras prioritarias. Es la verdad escrita en el versículo 11 del capítulo 6 de la carta a los Efesios. Él dice, para que podáis estar firme. Sin esas vestiduras no puedes estar firme, para que podáis estar firmes. Pero en el versículo 13 le dice, para que podáis resistir en el día malo. Son prioritarias. Sin ella no vas a poder estar firme. Sin ella no vas a poder resistir en el día malo. Pero termino con el encabezado de esta porción en el versículo 10. El versículo 10 es la fuente del poder para obtener la victoria. Allí dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Allí está la fuente de poder. Es la ilustración de Josué capítulo 5. En el capítulo 6 hay que tomar a Jericó. Pero antes de entrar y tomar a Jericó luchando, él recibe estímulo y animación en el capítulo 5, viendo al varón con la espada desenvainada. Él está viendo al Señor de Sabaoth, al Señor de las huestes, al príncipe. Fue el anticipo, fue el encabezado para la victoria. Es tal cual, Efesios capítulo 6, versículo 10. Hay que verle a Él para tomar fuerza ante esta lucha que estamos librando. Que el Señor nos ayude, que Él bendiga su palabra.